Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Atrapando el Tiempo. Soy Pablo y en el vídeo de hoy vamos a revisar un G-Shock de altísima gama, la versión Top Quality de la serie 2100, también conocida como Casio, pero en este caso de la línea MRG, que es el tope de gama de G-Shock. Es este MRG B2100B que sale al mercado en estos días y que Casio España ha tenido la amabilidad de cedernos para su revisión. Lo primero que queremos es agradecerles que cuenten con Atrapando el Tiempo para presentar este tipo de piezas. Según creo, vamos a ser de los pocos que podremos revisar este reloj en Europa. Y es todo un privilegio que Casio o G-Shock, marcas tan apreciadas, cuenten con nosotros. A ver, quiero explicar mis emociones con la noticia, cuando nos dicen que nos van a mandar un MRG, que es la gama más alta de G-Shock, y saber que es un cuarzo de 5.000 euros es algo que de entrada te condiciona. Hay que pasar ese salto mental necesario para entender este reloj. Ya lo dije cuando llegó el Moodmaster, que me había explotado la cabeza. Yo no concebía meterle 800 euros, no ya a un G-Shock, a ningún reloj con ese tipo de movimiento. Y ahora nos iban a mandar uno que, por precio, ya compite con las marcas top o la entrada a la relojería de lujo. Lo primero que pensé fue, ¿voy a estar preparado para analizarlo? De entrada, es el cuarzo más caro que he visto en mi vida. Ni siquiera conozco su competencia. Es más, no sé si hay otras marcas que ofrezcan este tipo de movimiento a estos precios. Pero bueno, ese miedo de no tener referencias para establecer una opinión medianamente fundamentada se pasó de golpe en cuanto vi el reloj. Y lo difícil va a ser explicarlo porque es algo sutil, tan fuera de lo común que no sé si voy a estar a la altura. Pero hay algo que juega a mi favor y es que la belleza no hace falta explicarla. Y eso es exactamente lo que te pasa con este reloj. Después de superar miedos y prejuicios, cuando ya lo tienes en la mano, entiendes de golpe el concepto de esta pequeña obra de arte. Es un all-in a la estética, a los mejores materiales y acabados. Es tan impresionante que no necesitas entender nada para entenderlo. Ahora, a ver si soy capaz de explicarlo. Los materiales que han empleado son excepcionales. Cada una de sus partes, da igual donde mires, transmite una sensación de calidad absoluta. Recuerdo el comentario que hizo Alex la primera vez que lo tuvo en la mano. Está tan bien hecho que parece un renderizado llevado a la vida real. Este tipo de brillos y reflejos y juegos con la luz normalmente solo se ven en anuncios hechos a ordenador. Y bueno, vamos a verlo ya en detalle. Es un reloj analógico con 3 manecillas, fechador y día de la semana. Equipa un movimiento de cuarzo que G-Shock denomina módulo 5718 con carga solar. También es radiocontrolado y tiene conectividad por Bluetooth. Para ser un G-Shock, la verdad es que tiene unas medidas bastante contenidas. 44,3 milímetros de diámetro, 49 entre postes, 13,7 milímetros de grosor y su PVP es de 5.000 euros. Lo primero que cabe destacar es el color. Según G-Shock es negro, pero si lo vemos al lado de uno negro, comprobamos que más bien es un color grafito, diría, con reflejos dorados. La verdad es que es difícil definir un color, pero no adjetivarlo. A mí este me parece precioso. Y empezando como siempre por la esfera, ya lo veis, hay que echarle de comer aparte. Está inspirada en el Kigumi, que
que es una técnica de carpintería tradicional japonesa que consiste en ensamblar madera sin clavos ni ningún herraje metálico. Así crean formas con resistencia estructural y sensibilidad artística, con intrincados patrones geométricos de una belleza impresionante. Y ya lo podéis ver. Al igual que el resto del reloj, no para de jugar con la luz y de mostrar diferentes caras. Según la intensidad y el grado de reflexión, cambia de aspecto a cada momento y es hipnótico mirarlo. Igual que el brillo y la forma de esos marcadores. De las 12 horas está hecho con 2 piezas ensambladas manualmente con gran minuciosidad. Este tipo de trabajo artesanal que exige máxima precisión lo hacen en la línea de producción premium de Yamagata Casio, donde utilizan moldes fabricados con ultra precisión a escala nanométrica. Y esa tecnología se utiliza íntegramente en la emblemática línea MRG. Marco del fechador, la semisfera del día de la semana, las manecillas, todos los componentes de este dial son de una calidad que no pasa inadvertida a la vista. Sin fijarse demasiado, enseguida adviertes que su manera de jugar con la luz, de reflejar formas, tonos y brillos, es impresionante y está muy por arriba de cualquier precedente. En este sentido, este MRG juega en otra liga. Es genuino, es agresivo, espectacular. Allá donde mires ves un trabajo excepcional. Las manecillas tienen forma de espada, con un contrapeso muy ancho, pero proporcionado ya que le da continuidad al diseño. Tienen una parte esqueletada y otra rellena de lumen, el mismo que incorporan los marcadores y del que vamos a comprobar su efectividad al lado del Mido. Y como podéis ver, no brilla tanto, pero mantiene la luminosidad por horas y pasa sin ningún problema la prueba del despertar. Más destacable es el color de ese lumen. Azules los he visto más veces, pero nunca con ese nivel de intensidad que parece luz de neón, ni tampoco en ese color azul violáceo que a mí me parece muy chulo. Aunque quizás sea una aportación innecesaria porque, al igual que muchos hermanos de marca, este G-Shock también incorpora una luz LED que permite perfectamente el visionado a oscuras. Entre las 7 y las 8 muestra el calendario semanal. Podemos ver cómo los índices horarios se recortan perfectamente alrededor de esa semiesfera que marca ese subdial, y presentan el mismo efecto rayo de sol. Pero en esta esfera, sencilla en cuestión de funcionalidades, si la comparamos con otros G-Shock, lo que destaca sobremanera es que cada perfil metálico, cada faceta, tienen un acabado pensado minuciosamente y al detalle. Hasta que no vi el reloj con lentes macro, no pude apreciar esto que os digo. Pero solo tenéis que ver esas tomas para entender el grado de dedicación a cada pieza, por minúscula que sea. Integrado que está el marco del fechador, con un diseño agresivo pero perfectamente armonizado con el patrón de la esfera. Es Made in Japan y High Level. O sea, para mí, la excelencia.
cristal es zafiro con antirreflejante por las dos caras, bien hecho para que nada le quite protagonismo a esos juegos que la esfera hace con la luz. Llegamos al bisel, otra demostración de poderío. Primero es aclarar que el concepto de bisel no es el mismo de Casio que el mío. En la descripción del reloj nos dice que tiene 27 partes y eso es porque ellos incluyen en esa denominación todas las piezas que rodean a la caja. Ahí veis unas imágenes para que entendáis a qué me refiero. La parte superior, la que yo conozco por bisel, está hecha con cobarium, que es una aleación de cobalto y cromo desarrollada en Japón, que tiene una dureza 4 veces superior al titanio y un brillo comparable al del platino. Lo cierto es que por un lado parece cerámico, por lo duro que es, pero por otro tiene un sutil brillo satinado precioso. Hay que decir que todo el reloj tiene un baño DLC que le otorga una dureza para mí inusitada. En todos estos días de uso no hemos conseguido verle ni un rayazo, pero también hay que decir que el reloj no lo estrenamos nosotros, ya llegó usado y es destacable eso, lo bien que resiste ese baño endurecedor el uso diario. De esos 27 componentes del bisel, esas piezas que vemos como unas ranuras verticales, rematadas por otra en forma de T, están diseñadas para amortiguar los golpes y las presiones no deseadas que pueda sufrir la caja. Vemos que son de un color grisáceo que rompe esa homogeneidad de tonos grafito con reflejos dorados que predominan en todo el reloj. La caja apenas queda nada visible a la vista, está tapada casi por completo. Lo que vemos externamente es la clásica forma de la serie 2100, octogonal, por eso es que muchos conocen este reloj, esta gama, como Casio-Oak, en alusión al Royal Oak de Audemars Piguet, aunque se parezcan como un huevo a una castaña. Visto lateralmente, vemos que presenta un acabado satinado en un rayado vertical. También llaman la atención esos tornillos en las asas que contribuyen lo suyo a ese aspecto industrial, mecanizado al más alto nivel, pero a la vez con una elegancia que nunca antes había visto en un G-Shock. Es el momento de agradecer a todos estos amigos que veis en pantalla, también a nuestros members, por su gran apoyo. Te dejamos el enlace a nuestro Patreon en la descripción del vídeo por si quieres comprobar todas las ventajas que tienen nuestros mecenas. La corona, más de lo mismo, octogonal igual que el bisel, con 8 lados, 8 ranuras, con un agarre muy bueno, pero lo más espectacular es cuando la roscas o desenroscas. No notas ni el más leve roce, nada parecido a lo visto hasta ahora. La verdad es que no sé cómo lo habrán hecho, pero parece una cuestión de magia. Ya sé que es una tontería sin importancia, pero ese tacto te dice cosas de lo bien hecho que está este relojazo. Y os pongo otro ejemplo. Una vez roscada vemos que las letras MRG que lleva grabadas en bajo relieve quedan perfectamente alineadas con la horizontalidad del reloj. Además, incorpora un sistema llamado Clad Guard que le permite estar expuesta y aún así mantener los estándares de resistencia establecidos por G-Shock. Lo habitual es que la encontremos escondida en una estructura que la protege, como por ejemplo sucede en el Moonmaster. Pero eso yo creo que le restaría belleza, así que bien hecho. A ambos lados de la corona vemos los pulsadores. El de las 2 activa la luz y el de las 4 el radiocontrol.
Llegamos a la tapa y vemos que está atornillada, que tiene la misma forma del bisel y que, para mi gusto, luce demasiadas leyendas, como es habitual en G-Shock. Aunque muchas de ellas las han puesto en el perfil, sigue luciendo demasiadas referencias y no sé si a nivel funcional le sirven de algo a la marca. Lo que digo es, con lo bien que queda ese logo en alto relieve con ese fondo de estructura piramidal que parece Guilloché, todo lo demás a mí me sobra. Ya sé que es de titanio, que resiste el magnetismo, que permite 20 bares de inmersión, o que es solar y que tiene Bluetooth. En fin, yo lo que le dejaría, si acaso, es la marca Casio arriba y debajo el Made in Japan, junto al centro con el logo, claro. Todo lo demás lo quitaría. Pero bueno, esto, como dije antes, forma parte de la personalidad de la marca y tampoco es algo que moleste en absoluto. Como mucho, distrae. Vamos con el Armis, que en este caso voy a empezar diciendo lo malo, y es que es un imán para las huellas. Pero con cualquier superficie como estas ultra brillantes va a pasar lo mismo, y una vez que sabes esto, casi se convierte en lo menos importante. Solo hay que pasarle un poco la manga y ya se queda otra vez como nuevo. Y hay que decir que, al igual que en todo el reloj, los acabados son de un nivel para flipar. Está hecho con una aleación de titanio que llaman DAT55G, que es 3 veces más duro que el titanio normal. La verdad es que te sorprende porque su aspecto, el brillo, es como si fuera acero con baño de PVD, pero al tacto y sobre todo al peso, notas que es titanio. Bueno, DAT55G concretamente. Los eslabones están acabados, como todo el reloj, con pulidos Sayaz. Los maestros artesanos que trabajan en Yamagata Casio son expertos en esta materia y se encargan de cada uno de los procesos que se lleva a cabo con cada reloj de la línea MRG. Los artesanos pulidores trabajan a ojo y a tacto y se basan únicamente en la cantidad de fuerza que ejercen al presionar la caja contra la pulidora y en la velocidad a la que mueven las manos. Solo los artesanos que han dedicado muchos años de tiempo a dominar esta técnica de pulido se consideran cualificados en Yamagata Casio. Esa especie de tornillos son piezas aparte. Vaya, que no vienen como decoración mecanizados en el mismo Armis, como pensaba en un principio. Aunque sean meramente decorativos y no funcionales, la verdad es que le aportan un toque especial, ya que se aleja bastante de lo habitual y a mí particularmente me gusta mucho. El cierre, pues seguimos el tono. Por ponerle un pero diré que preferiría que llevara un sistema de microajuste algo mejor que los consabidos huecos que conllevan tener que andar tocando el pasador. A mí me da estrés solo de pensarlo. Por lo demás, ya lo veis, nivelazo en todo y donde más llama la atención es ese botón que bloquea la apertura. Este sí que es completamente funcional, pero además yo creo que le aporta bastante a la estética. Y visto el G-Shock MRG-B 2100B, toca resumir cualidades y defectos, y empezando por los últimos, pues, aparte de algún sistema de microajuste más cómodo, no veo dónde sacarle peros. Bueno, sí, el obvio. No diré que es caro, pues ese nivelazo barato no puede ser, pero 5.000 euros lo ponen fuera de la órbita de la mayoría de nosotros. Que solo ofrezca las funciones más básicas puede parecer un demérito, ya que hay 1000 Casios con más prestaciones que este que solo da la hora y el calendario. Pero es que este MRG no va de eso. La apuesta de G-Shock es por un reloj que lo da todo en materiales, acabados y estética. Se distingue de los demás notablemente por eso, porque roza la excelencia en estos 3 apartados. A mí, personalmente, me parece un reloj espectacular.
Se nota la minuciosidad con la que ha sido diseñado y ejecutado. Si alguna vez alguien soñó la practicidad y la resistencia de un G-Shock en un reloj a la vez deportivo y elegante, aquí lo tiene todo. Cómo han sabido conjugar esos dos elementos, belleza y contundencia, sin perder un ápice las señas de identidad de la marca, es algo por lo que hay que felicitar al equipo de diseño. Después de mi escepticismo inicial, G-Shock me ha vuelto a ganar para la causa. Si antes pensaba que ni loco me gastaría esa pasta en un reloj que no lleve un movimiento mecánico, ahora pienso que si tuviera 5.000 eurazos para meterle a un reloj, este sería uno de mis candidatos. Y esa esfera Kigumi, ¡fua! ¡Qué pasada! Y ya nada más por hoy. Solo agradecer a Casio y sobre todo a vosotros. Sin la colaboración de las marcas y sin vuestra mirada, nada de esto tendría sentido. Muchísimas gracias por eso y un saludo del equipo. Hasta pronto.